continuo todo. ¿Qué es un campo visual? Bien, bien. Es un estudio funcional que mide ¿qué? La sensibilidad de la retina. Perfecto. Es un estudio funcional que mide la sensibilidad de la retina para percibir la luz. Esa sensibilidad se mide en decibeles, es la unidad que se decidió. Podrían haber usado, no sé, X. Decidieron decibeles. Entonces, sobre eso se hicieron una serie de mediciones. El campo visual es histórico, o sea, hay reportes de análisis y estudio del campo visual desde la época de los griegos, o sea, obviamente por confrontación. Y la historia del campo visual es curiosa porque obviamente con los tumores fueron los grandes hallazgos o cambios que uno tenía para ver. Y se logró ese famoso concepto de isla de visión, es decir, la zona central foveal de mayor densidad y capacidad de percibir la mayor cantidad de decibeles, y a medida que me alejo de la fóvea, la sensibilidad de la retina para percibir la luz disminuye hasta cierto rango. Y eso le da esa forma de isla con sus variaciones altitudinales y una topografía característica. Eso es lo que mide el campo visual, esa sensibilidad. Y hay una palabra que ustedes van a escuchar mucho cuando hablen de campo visual, es la palabra umbral o threshold, como se conoce en inglés. El threshold o umbral, fíjense que es un estimado de la capacidad individual fisiológica para detectar un estímulo el 50% de las veces que es presentado. O sea, lo que hace el campo visual hoy computarizado es a través de algoritmos estudiar esta sensibilidad de una manera que hace un software, es decir, presenta un estímulo de determinada característica en cuanto a su intensidad, lo presenta en distintas intensidades, en distintas formas, para tratar de buscar cómo es esa isla de visión de cada paciente. Este límite es variable y es un rango y depende de las condiciones de testeo. Uno mismo puede hacerse un campo visual. Si yo les hago un campo visual después de esta charla, vamos a tener una depresión generalizada después del partido. Y si hacemos el campo visual mañana fresquito, después de una buena noticia, seguramente la respuesta es mejor. No es porque somos los mismos, no cambia. Ahí tienen cómo se ve la isla de visión y cómo puede variar, haber pequeñas variaciones del tamaño de la presentación del campo en función de la anatomía facial de las personas. Fíjense que tenemos nuestro campo más grande, lateral, y hacia abajo, que hacia arriba. Obviamente la nariz, no, pero es racional que seamos así, porque eso está pensado para la supervivencia. Yo necesito saber, mirando de frente, que mi depredador no venga de ataque por los costados. Por eso se habla de Messi, de que tiene una capacidad o un desarrollo del campo visual lateral muy importante, que se hace en visión y deporte. Ven todo este tema de abrir la percepción cognitiva del campo visual en los pacientes. Una de las estrategias en baja visión, como lo es el desarrollo de la función visual en deporte, es el reconocimiento neurocognitivo del campo visual para el aprendizaje y su uso. Nosotros utilizamos un campo visual muy pequeño, aunque funcionalmente tenemos mayor capacidad. Aquellas personas que naturalmente lo tengan entrenado o lo hayan entrenado con ejercicios que hay para hacerlo, que son todos ejercicios muy, muy interesantes, si alguna vez han trabajado en deporte de alto rendimiento, tienen esa capacidad de percepción más amplia. Por eso una persona de baja visión tiene que hacer ejercicios de rehabilitación para optimizar esta función. Nosotros siempre lo vemos del lado de la enfermedad, pero veámoslo también de que la salud es importante. Y recordemos esto, que la visión que tenemos, la inversión que hace el cerebro, toda esa historia. Y esto me lleva a que en la retina tenemos varios tipos celulares. Siempre hablamos de las ganglionares, pero también hay retinales intermedias, hay pequeñas bien estratificadas para los celulares, más los celulares. Y ahí es donde te traigo a lo que vos me preguntabas antes, que eran los tipos de campo, o sea, si el campo visual puede detectar o no precozmente una lesión.
La realidad es que el campo visual del manual al computarizado fue un avance glorioso. Pero ¿qué hace el campo visual estándar, que lo llamamos perimetría estándar, Octopus Humphrey más conocidos? Te tiran un estímulo de luz en un área de la retina, pero no discrimina tipo celular. Estimula todo lo que hay y se va. Pega, responde la retina. ¿Qué quiere decir esto? Que si dentro de ese grupito, o sea, en ese pedacito de retina que pegó la luz, hay 2 células que no están funcionando, pero 80 sí, la respuesta es buena. Ahora bien, si yo en cambio uso un campo visual específico que estudia la respuesta de esa celulita especial y le pega, y la célula ya no funciona, me da patológico, aunque el 80% de la retina esté funcionando. Entonces, por eso se habla de perimetría estándar, blanco en blanco, a esa perimetría que estudia la sensibilidad de la retina a un estímulo lumínico, un umbral determinado, bla, 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 que me permite construir esa isla de visión, pero no discrimina el tipo celular. En cambio, la perimetría especializada, FDT, SWAP, Flickr, HPRP, o sea, y otras que están en desarrollo, están buscando esto que él me preguntó hoy, que fue cómo busco el diagnóstico más precoz posible. Eso sería encontrar la tecnología que me logre ubicar o estudiar si yo le tiro un estímulo a una célula que se daña precozmente en el globo y esa célula me devuelve o no una respuesta. Entonces, para eso falta. O sea, hay cosas que se trabajan, el FDT fue un intento, se logró bastante, es un poquito más precoz, porque el FDT, Frequency Driven Technology, estudiaba el sistema de doble frecuencia, o sea, el estímulo en vez de ser una luz era barritas blancas y negras haciendo esto, así medio setentoso, ¿no? En blanco y negro, taca, taca, taca. Entonces, eso percibía o buscaba estudiar las células magnocelulares. Entonces, si vos, porque se planteaba que los magnocelulares eran un tipo celular que se dañaba precozmente en glaucoma. ¿Qué pasaba? Tenías una respuesta todavía muy variable y no era específica, o sea, la sensibilidad y la especificidad no daban, algunos estudios decían que daban del 90, pero la realidad es que no tenías esos resultados en la práctica. Después se hablaba del componente azul-amarillo, estudiarlo por color. Se decía entonces que las ganglionares, el tema de la percepción del color, se enteraba precozmente. ¿Qué se sabe? En los sub-40, personas sub-40, vos podés hacer un azul-amarillo, porque no tenés opacidad del cristalino, teóricamente. ¿Por qué? Porque los pacientes con opacidad del cristalino, que le haces un azul-amarillo, la absorción del cristalino te altera la respuesta del campo visual. Entonces no tenés un campo visual patológico por la lesión de la célula, sino lo tenés porque tiene catarata. Y una cataratita te lo modificaba, no era una 3 cruces, o sea, un cristalino con una opacidad leve, por decir zafa, que tiene 9 décimas de visión, te daba alterado por el azul amarillo. Y además de ser un estudio muy largo, que tenía mucho grado de confiabilidad porque era muy largo en el tiempo. Entonces, ¿hay en desarrollo tecnología en busca de células específicas? Sí, esa se llama perimetría especializada, hoy de uso limitado, no lo podemos poner de uso masivo en clínicas o hospitales. Hoy sigue siendo el gold estándar, la perimetría estándar, Octopus Humphrey básicamente como software principales, para el estudio generalizado de un bloquecito de células que abarca un popurrí, es, digamos, ecléctica, agarra todo lo que hay. Y, bueno, mientras tanto, ¿qué te sirve para separar el blanco en blanco? Un blanco en blanco dentro de la normalidad versus un blanco en blanco fuera de la normalidad. Y a partir de ahí arrancamos con los estudios. Otra cosa tan importante de lo que hablábamos al principio, la vía óptica. Este curso es hoy primer año y es generalidades del campo visual. Esto es clave, lo tienen que fijar de acá el resto de sus vidas. Más de una vez se van a encontrar en el consultorio un paciente que viene tratado con prostaglandinas por un glaucoma que no tiene y se están comiendo un adenoma de hipófisis como base, sin hablar de un tumor, una metástasis o cosas más raras. Pero la adenoma de hipófisis, que es común, que empieza con una sintomatología, o sea, no viene clave con las semianopsias. A veces cuando empieza con defectos más periféricos e inespecíficos. Cuando se instala la hemianopsia, es porque ya tengo una papa así arriba dentro del ojo.
va dentro de la cabeza. Entonces, saber leer un campo visual, separarlo de lo que son lesiones glaucoma de lesiones no glaucoma, es un ejercicio que muy pocos saben hacer, la verdad. Y hablo de oftalmólogos reconocidos, o sea, vos a un cataratólogo le mostrás un campo visual, te lo revolea, no tiene ni le importa. O sea, entonces recuerden esto, los distintos cortes, donde, o sea, qué es lo que me estudia ojo, dónde voy a tener las selenopsias, cuadrantanopsias, homónimas, heterónimas, es decir, respeto de fobia, respeto macular, sin respeto macular, en distintos lugares, eso lo leen de los libros, no nos vamos a tener ahí. ¿Cómo es el campo visual y por qué estudiamos el campo visual mono y binocular? Sepan que se estudia el campo visual binocular, ese campo visual se llama de Easterman, está descrito por el señor Easterman como corresponde, y se utiliza en Estados Unidos para el registro de conducir. Nosotros acá no lo tenemos instaurado, yo lo utilizo, el test de Easterman, para el estudio de pacientes con baja visión, mis pacientes de glaucoma, la mayoría está tronado. Entonces a mí me sirve, cuando los mando a hacer rehabilitación, mandarles el campo visual monocular de cada ojo y un Easterman para que la rehabilitadora visual sepa con qué puede trabajar. Porque vos podés tener un campo visual que tiene un defecto muy grande acá, pero el otro ojo, donde este tiene el defecto, no lo tiene. Entonces, fíjense, en la zona que se superpone, en el overlapping de los dos campos, si la zona defectuosa la tapa la zona no defectuosa del otro ojo, ese paciente anda por la vida mejor. Y eso es muy importante en la rehabilitación visual. Entonces, esa es una valoración que a veces no tenemos en cuenta. Y no importa si se dedican o no al glaucoma o a la neurooftalmología. Si hacen FACO solamente y tienen un paciente con problemas, es muy importante para definir cómo lo van a dejar refractivamente a este paciente. Porque los pacientes que tienen severos defectos del campo visual, la hemetropía muchas veces va en contra de la función visual. Entonces, en cada caso hay que estudiarlo en particular, pero no es una cosa que dice, bueno, yo para qué le doy bolilla a esto si yo no me voy a dedicar a esto. Eso yo lo he escuchado. Esto te salva de que te mandes un macanón si sos un cirujano refractivo, haciendo córnea, catarata refractiva. O sea, porque vos tenés que entender la función visual de tu paciente, porque vos si vas a hacer refractiva, lo que hagas de refractiva, de intraocular, impacta. Si tu paciente está tronado en algo, tiene un defecto en algo, la lente que vos le vas a poner, cómo lo vas a dejar refractivamente, afecta su campo visual. O su campo visual te va a afectar el resultado de tu plan refractivo. Y acá hay 4 palabras que sí no tenemos que saber, no queda más remedio. Short term fluctuation, long term fluctuation, supra-threshold, infra-threshold. La short term fluctuation es la variación que tiene el campo visual dentro del mismo campo visual. O sea, yo lo estoy haciendo, me aburro y empiezo a tener variación. Estoy atenta, tengo poquita variación. La long term fluctuation es la variación del campo visual del paciente en varios campos visuales en el tiempo. Eso es fácil. Supracero, o sea, 95% de chance que el estímulo sea visto. ¿Por qué? Porque es un supraestímulo. O sea, no hay manera que ese bombazo de luz no lo vea. Si no lo ve, porque estaba en apnea. Infra-threshold es un subestímulo. Se utiliza mucho en las simulaciones, o en los laborales, RT, ese tipo de cosas. O sea, como engañarlo al paciente con el cuadro, con la cartilla de lectura de visión lejana. Un simulador, yo lo que le pongo, entra y le pongo la cartilla más chica de entrada. Y le digo, empezamos con la más grande. O sea, ya ven que entonces la te está viendo en 2030, 2040, le pones cargo, qué mal que está, el tipo se siente, se lanza, se cree confiado, listo, lo enganchaste, el tipo tiene buena visión. O sea, acá también usás estrategias para los simuladores y todo eso. Otras cosas, presentación del campo visual. Mayor sensibilidad en la fobia, cambia 3 decibeles cada 10 grados, el campo visual periférico tiene mayor variación, y esa es la explicación de por qué hacemos un 24 y no un 30. Hoy se hace un campo visual 24 con extensión nasal. Esa es la estrategia que se utiliza, no es caprichosamente, es porque se estudió esto. Por eso son relevantes los cambios dentro de los 24 grados. Pero el campo visual no se termina en los 24 grados, el campo visual es hasta acá.
Presentación del campo visual. Tipo de campo visual, tengo que saber qué marca y equipo para saber cómo se printa, qué datos del paciente, la edad, refracción, ojo, por todo lo que ya sabemos, qué estoy realizando, un 30, un 24, un macular, screening, umbral. Ahí voy a tener defectos por la técnica, por el examen, o relacionados al paciente. Los del paciente, algunos los puedo cambiar, otros no. Los de la técnica, sí, salvo el defecto de aprendizaje, pero lo tengo que tener en cuenta. Obviamente, por la técnica puede ser por ignorancia nuestra, bueno, eso es cuestión de aprender. Y examen y estrategia. Hacerle un 30 grados a un paciente con un remanente central es un error. Obviamente nuestro, porque el paciente va a tener un defecto mucho más severo por el aburrimiento y no ver nada. Hacerle un macular a un paciente que tiene un remanente temporal me va a dar 0. Y estoy perdiendo la oportunidad de una estimulación visual periférica. ¿Se entiende? O sea, esos son errores de selección. Y ahora vamos a ir a esto que son factores de confiabilidad, la fijación, la pérdida de la fijación, falsos positivos, negativos y la duración del tiempo. ¿Qué son las pérdidas de fijación? Cuando dice errores de fijación. Indica la cantidad de veces que se presentó un estímulo y que fue visto en la zona de la mancha ciega. Es decir, esto pasa en los primeros segundos que arranca. Vos posicionaste al paciente, lo sentaste ahí y arranca el estudio. Decís, ahora comienza. Hay disparos que va a hacer al principio que los va a hacer en la mancha ciega. Si el paciente apretó el pulsador, es porque tiene un error de fijación, porque está marcando donde seguro no lo tiene que tener. Porque vos ya pusiste que está haciendo ojo derecho, que está arrancando, que el paciente tiene que estar mirando ahí. Entonces, el equipo sabe que la mancha ciega tiene que estar ahí. Si contestaste, error de fijación. ¿Está bien? Después hay equipos que tienen tracking y toda la historia. Pero, básicamente, este es un esquema. Falsos positivos. Número de veces que el paciente marca el pulsador cuando no hay estímulo. El gatillo fácil, taca, 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 el histérico, el ansioso. Hiperrespondedor, y es un parámetro importante en los casos de escotoma, ahí lo puedo llegar a encontrar. Vamos a ver cómo. ¿Qué son los falsos negativos? Es el número de veces que el paciente no marca cuando le presentaste un estímulo 9 decibeles más veces, más alto, que un estímulo en una zona donde dio un estímulo previo. Venía marcando, tucu, 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 tucu. Te tiraste un flashazo, no lo vio. Eso significa un falso negativo. ¿Por qué? Fíjense que yo en todos puse una normal entre 20 y 30%. Se considera que puede haber un margen de error. Entonces te da, si la pifió en menos del 25% de los casos, está bien, es confiable, o sea, tiene ese margen. Pero acá lo vemos, los casos de fatiga, colaboración, o los escotomas que vienen con esas caídas que van de 30 decibeles a 0. Entonces, vos viene bien marcando acá, viene sí, 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 se cayó por el escotoma, deja de marcar. O sea, no tiene una progresión la pérdida visual, sino es abrupta. ¿Y cómo se presenta un campo visual? Esto es interpretación o lectura, lo que les estoy mostrando a ustedes, no de patología. Lo primero que miro es arriba, datos. Pérdida de fijación, falsos positivos, negativos, edad, ojo testeado, programa seleccionado, fecha de nacimiento, nombre. Datos básicos. Para decir, bueno, a ver, este es el campo de mi paciente que le hice el ojo derecho el día tal, de tal edad, le elegí tal programa y el paciente se sentó y estaba en estas condiciones. Contestó, no apretó, tantos estímulos. Información de cómo se realizó. Entonces, ahora vamos a ir viendo cómo sigo con la lectura de esto. Hay un gráfico de escala de grises, un gráfico de límites en decibeles. ¿Qué es? Esta respuesta de decibeles tiene su esquema en blanco y negro o en color. Más densa, más alta acá, más baja periférica. Esta es la respuesta del paciente. Esta es la respuesta del paciente comparada con la base de datos. Esta es la respuesta del paciente ajustada con un, que después les voy a mostrar cómo, para no confundir.
ahora está ajustada, está corregida con un índice. Esta es la lectura de un campo visual. Mi respuesta base, mi respuesta ajustada a la edad del paciente, por eso necesito aquel dato correcto, y ajustada a un índice puntual para separar escotomas de lesiones difusas. La curva de Bibi, en el octopus, no en el campo, agarra todos estos decibeles y los alinea de mayor a menor y los pone acá. Mi campo visual estándar no puede ir menos de 22, 23, ponele a 32, 34. Si tengo respuestas de 36, 38, tengo un hiperrespondedor. Está contestando igual. Si tengo respuestas muy bajas es porque no responde, es una impresión difusa, lo que sea. Entonces, la forma en que esta curva empieza a moverse, tanto baje así, me está hablando de una depresión difusa si baja pareja, me habla de escotoma si baja en sentido vertical, me habla de un defecto mixto cuando viene así, y después paso a leer eso en estos valores de acá abajo. ¿Sí? Esto es lo que les mostraba antes. Entonces, acá vamos. Gráfico de la escala de 10 decibeles, Humphrey y Crowe. Puse los dos modelos para que lo podamos ver. Lo mismo, la lectura de datos generales, lectura de datos generales. Respuesta del paciente, su correlato en dibujito de lo mismo que hizo acá. Esto es un código, nada más. Fácil. ¿Sí? Esto es lo que el 80% de los oftalmólogos mira. Entonces, si ustedes saben leer esto, ya está. Y el paciente mira aquel dibujito. Interpretaciones. Desviación total. El gráfico superior representa acción numérica de la diferencia entre los valores del paciente y la base de datos. El gráfico representación en código de color, comprobable que esta zona tenga esa respuesta de sensibilidad expresada en decibeles. Eso significa lo que viene ahora. Desviación del patrón es la representación numérica de la probabilidad de desviación de la normalidad de las distintas zonas del campo visual, resalta zonas de normalidades, elimina los defectos por depresiones difusas. Es el gráfico del otro lado, la desviación del patrón. Ahora van a ver acá. De nuevo, respuesta del paciente. Esta es cuánto se aleja la respuesta del paciente de la base de datos. Entonces van a ver que dice 2, 4, 6, 8 números distintos. A veces lo puede marcar con un código, crucecito, triangulito o redondelito. Tienen que leer con qué, el campo visual qué es lo que representa cada cosa. Y esta es la desviación del patrón, que toma un índice. ¿Qué es lo que hace acá? Toma, como en la curva de Bibi, todos los valores de decibeles, elimina los 7 más altos y hace un ajuste sobre la isla de visión corregida, pero habiendo eliminado esos 7. O sea, lo que hace es le acorta la dispersión. Si yo tengo un paciente que contestó 36 a 25, o sea, su más alto fue un 36, su más bajo un 25, tengo una isla de visión de esta altura. Tengo zonas muy buenas y zonas donde el paciente no contestó bien. Si yo elimino los 7 puntos, esa isla de visión entra en la normalidad tal vez, o no, habría que ver. Pero entonces eso lo vuelve a comparar con la base de datos y al achicarla permite destacar si hay verdaderos escotomas dentro de esa isla de visión, porque el escotoma real va a persistir, no se va a homogeneizar. Esto lo hace la máquina, nosotros lo que hacemos es miramos los dibujitos en cómo queda esto. Entonces, eso es lo que significan los 4 gráficos que tenemos acá. Para cualquier cosa, glaucoma, neuroftalmo, para lo que ustedes piden en un campo visual, la lectura que tienen que hacer es esa. Después verán si esta lesión que tiene el paciente es un glaucoma, es una catarata, es un ojo seco, es una enfermedad neurooftalmológica, lo que sea. Es la lectura básica de un campo visual. Yo, viéndolo de ahí me pierdo en las imágenes.
Gráfico comparativo, desviación del patrón, compara con la... Ah, perfecto. Estamos bien, sí. Este es el comparativo, esa es la desviación patrón, este es el comparativo con la base de datos y esta es la desviación patrón, el que hace el ajuste corregido. Fíjense que en este caso tengo bastante bien el campo visual acá tengo un escotoma claramente, si yo miro los números, acá están cercanos a ceros. O sea, la respuesta de esta zona, el escalón nasal del paciente, está realmente presente. Cuando hace el comparativo con la base de datos del paciente, obviamente me dice que la respuesta del paciente fue francamente inferior, o sea, respondió 4 donde debería haber respondido 28, ponele. Entonces tiene una diferencia de 24 decibeles de respuesta. A veces los campos visuales, dependiendo del modelo que tengan, pueden mostrarles acá el número del paciente versus la diferencia, puede mostrarles la diferencia entre lo que respondió el paciente. O sea, el número que está acá tiene que fijarse, leer el manual del equipo que tienen para saber qué dato les está mostrando, o sea, qué número les está poniendo acá, porque es variable. Pero sepan qué significa eso. Y cuando se homogeneiza, obviamente el escotoma está, no es un defecto aislado. Entonces, aunque el número es más chico que acá, porque achicó la diferencia, sigue estando presente, entonces evidentemente yo ya sé que este paciente tiene, sin haber leído los valores, un escotoma en moderada profundidad, ubicado en el escalón nasal, no sé por qué, pero lo tiene. O sea, de la historia clínica, le tomaré la presión, miraré el nervio óptico, o sea, haré todo lo demás. Pero mirando, cuando te tiran un campo visual, si no viste el paciente, vos leíste hasta ahí. Y ya, sin haber visto los otros valores, uno puede decir que el defecto medio de este paciente está alterado, pero más alterado me da el patrón de desvío estándar, que son la lectura de los índices posteriores que vienen después. Acá, en este caso, fíjense, la respuesta del paciente es mucho más homogénea, o sea, tiene una zona más escotomatosa marcada, pero no de tanta profundidad como este el caso. En el ajuste corregido hay puntos que parecían escotomatosos que se homogeneizan y ya no tienen el escotoma, y la curva de Billy me muestra que hay una depresión difusa con un escotoma localizado que coincide con la parte superior. En este caso voy a tener un desvío estándar ligeramente alterado con un patrón de desvío estándar francamente alterado por la presencia del escotoma. Esa sería la lectura. Bueno, la desviación del patrón se ajusta usando el séptimo punto de mayor sensibilidad de la grilla del campo visual, se excluye la mancha ciega, obviamente, y es este nuevo punto de referencia, o sea, este nuevo campo, esta nueva isla de visión que se construye al ajustar estos valores, lo que te permite desplazarlo. Realinea la isla de visión para arriba o para abajo, acorde la cantidad de escotomas que uno tenga. Desviación de patrón, fíjense ajustando acá, otro caso. La respuesta del paciente me da que realmente le costó hacer el campo visual, uno mira y la respuesta del paciente fue francamente inferior a la base de datos, o sea, su campo visual está deteriorado en respuesta. Esta es la parte numérica y esta parte es una representación de este gráfico en código de formitas, cuadraditos, triangulitos y eso, ¿no? Pero es lo mismo. Cuando hace el ajuste de la línea de visión, claro, en realidad no hay escotomas, es simplemente lo que al homogeneizar me achicó la diferencia y me lo pone casi en la normalidad, porque los valores de respuesta en realidad no estaban tan mal. Entonces no hay o no se ve zonas escotomatosas marcadas significativas. Entonces esto es un campo visual con una depresión difusa pura, donde voy a tener normal el patrón de desvío estándar con un MD francamente alterado. ¿Por qué? Porque lo que tengo es una depresión difusa bien marcada. Catarata, ojo seco, panfotocoagulación en un diabético, isquemia retinal, no sé qué tendrá. O sea, estamos describiendo el estudio. Después uno mira y lo pone en el contexto del paciente. Esta curva de Billy, bueno, ya hablamos de la curva de Billy, fíjense, la presencia del escotoma, bien marcado, o sea, en la zona donde el paciente no responde. Mirándolo en la base de datos, se ve que las zonas estas realmente están francamente alteradas. Ya uno se da cuenta, si acá tenemos una diferencia de más de 6-7 decibeles, por más que ajuste, o sea, más de 6-7 decibeles hay presencia de escotoma, entonces el ajuste acá, cuando lo corrija,
6-7 decibeles te va a dar, pero por ahí te da muy border y alguna zona de escotoma te lo marca. Acá aparece y queda marcado el escotoma. Es un Bierrum con un componente nasal muy marcado. Entonces la curva de Bibi me muestra las zonas buenas del campo visual, las zonas que marcan la presencia del escotoma, porque hay niños de mayor a menor. Lo que hace este es como si hubiese cortado esto, achica esa dispersión. De nuevo, un patrón de desvío estándar levemente alterado, muy alterado, con un defecto medio levemente alterado. Ya os demostré que ahí lo que estaba era la curva de Bibi, pero eso es típico y propio de Octopus. Humphrey no lo tiene. Humphrey lo que tiene es este concepto del glaucoma en field test, que también hace referencia a lo que acá hablábamos hace un rato. La pesquisa o la búsqueda de lesiones incipientes en el campo visual. El glaucoma en field test lo que hace es divide el campo visual en 5 regiones, en 2 hemisferios, ¿no? El hemisferio superior, el hemisferio inferior, en 5 regiones que son homologables superior e inferior. Y lo que hace es compara la asimetría que hay en los puntos de ambas, de región 1 versus región 1, región 2 versus región 2. La diferencia no puede ser mayor a 2-3 decibeles. Si yo tengo una asimetría por zona de más de 3 decibeles, tengo que pensar que ahí hay un defecto de campo visual, porque ya veré, pero esa sería una forma de buscar un daño precoz en un campo visual. Por ejemplo, el área del Bierrum, que es esta, ¿no? Ponele que acá la respuesta del paciente fue 22, 21, 20, 22, 21, 20. Cuando en esta zona lo normal es que sea de 25 por lo menos, o 26. Fácil. Y acá en el superior, en el 2 superior, la respuesta fue 26, 27, 26, 27. O sea, tengo una diferencia de 5 o 6 decibeles de defecto. Que vos vas a mirar y no te impresiona en los números. Y en los colores tampoco te va a dar una asimetría. Vos vas a ver en el gráfico de respuesta comparada que está esa diferencia de 4 o 5 decibeles o 6 decibeles. En el ajuste tal vez no salte porque todavía no es un escotoma real, es una pequeña depresión localizada. Pero si vos estudiaste por partes y ves que está esa diferencia y la seguís en el tiempo y encima sabés que tu paciente tiene glaucoma, eso termina siendo un escotoma real en el tiempo. Y es una forma de pesquisa precoz. La mayoría de la gente ni lo busca ni lo mira, pero esta es una forma muy interesante de estudiar y pesquisar cambios precoces. Glaucoma en field test. Sé qué es la sensibilidad media. Yo les nombré recién, te escuchado que yo dije el mid defect o defecto medio y el patrón de desvío estándar. Dije así que debería ser. Son la lectura de los índices del campo visual. Uno de ellos es la sensibilidad media. La sensibilidad media es el promedio de la respuesta de los decibeles que dio el paciente. Suma todo en decibeles, lo divide por la cantidad de puntos testeados, te dice tanto. Tiene 23, 24, 28, 15. Nada, es un promedio. Como todo promedio, para que se afecte, tiene que estar, es decir, como yo siempre digo, me saqué 10 de 10, me saqué un 2, no se nota, no me afecta el promedio tanto. Ahora me saqué 6, 4, 8, 6, 5, 3 y mi promedio va hasta abajo. O sea, lo mismo pasa con el defecto medio acá. Piensen, si yo tengo una sensibilidad media baja, es porque todo mi campo visual está alterado, ¿sí? Pero una lesión incipiente no se va a ver afectada en la sensibilidad media. Esconde pequeños defectos, disminuye por cataratas o coseco porque me genera una depresión. Defecto medio, el MD, que es lo que yo les hablaba antes. Es una media de la diferencia de todos los puntos del paciente comparado con la base de datos acorde al grupo etario. Lo que saca es un valor medio de toda esa sensibilidad que tiene el paciente y dice, bueno, mi paciente tiene una sensibilidad media de 23. ¿Cuál es la sensibilidad media que le corresponde a ese grupo etario? 28. ¡Apa! Está negativizada la sensibilidad media de mi paciente. Entonces me va a dar un MD negativo. Por eso, cuando empeoran los campos visuales, se negativiza el MD de manera generalizada. La sensibilidad media del paciente menos la sensibilidad media de la base de datos del grupo etario te da el valor que tengo.
cataratas, lesiones retinales, escotomas múltiples profundos son los factores que se ven alterados en defecto medio. Patrón de desvío estándar, PCD, hay varios nombres dependiendo del campímetro. Calcula el grado dependiente de la isla de división, la diferencial. Mi valor más alto de mi valor más bajo, ¿cuánto tengo? ¿Es así o es así que está la pendiente? Valor normal es hasta 4 decibeles, es un valor siempre positivo. Pendiente del paciente versus pendiente de la base de datos. O sea, ¿qué agarra? A ver, mi paciente tiene una sensibilidad de acá hasta acá que le da una pendiente vertical de más 10, pero la que corresponde para la base de datos es de más 5. Listo, pasa de más 5, está un punto arriba. Si se empieza a aumentar positivamente este valor, es porque me está aumentando el escotoma. El campo visual tiene lógica, si yo entiendo qué es lo que estoy viendo. Puedo entonces definir el campo visual, no el glaucoma. Esto es definición, criterios de severidad de daño del campo visual. No importa la causa. Como todo lo que se define, leve, moderado, severo. No hay otra vuelta. Pero para decir que un campo visual es anormalmente severo, o su nivel de anormalidad es severo, tiene que tener más de 4 puntos adyacentes, más de 5 decibeles de pérdida, o más de 3 puntos adyacentes con más de 10 decibeles de pérdida. Esto está en los libros, o sea, no se detengan. Nadie le va a preguntar puntualmente esto, pero mírenlo. O una diferencia de más 10 decibeles en el meridiano horizontal nasal en 3 puntos adyacentes. Fíjense, el moderado en vez de ser más de 4, es más de 3, más de 2, y sigue siendo los 10 decibeles, pero 2 puntos adyacentes. Y el leve, más de 2 puntos, 1 punto, o sea, va achicando la cosa. ¿Entiende? Esto me dice que tengo un campo visual leve, con defecto moderado, con defecto severo. Y esto me lleva a definir entonces las preguntas que me hago cuando veo un campo visual. Ya estamos terminando, aguante. Estamos, un poco ahí está mintiendo. Entonces, yo le hice el campo visual al paciente y lo primero que me pregunto es este campo visual confiable? ¿Sí o no? Y la respuesta me la va a dar los criterios de confiabilidad que di al principio. Errores de confiabilidad, pérdidas de fijación, falsos positivos, falsos negativos. El primer estudio, o sea, todo eso me va a responder esto. Pongamos que dije, sí, es confiable. Voy a mi segunda pregunta. ¿Este campo visual es normal o no es normal? Y es lo que vi. Me dio un defecto leve, moderado, severo. O sea, me dio defecto, sea leve o no, me dio moderado o me dio severo el defecto. Pongamos que digo, me dio normal. Fantástico. O digo, no, me dio bien. Me dio un defecto moderado. Anormal me dijo que dio defecto moderado. ¿Cuál es la causa de ese defecto anormal? Ahí recién pregunto si es glaucoma. ¿Sí? Entonces, si es glaucoma, recién ahí pregunto, ¿este glaucoma está igual o empeoró? Pero fíjense, todo lo que recorrí en campo visual antes de llegar a hablar que puedo hablar de glaucoma. Por eso, cuando miramos un campo visual y lo queremos interpretar en el contexto del glaucoma, debemos conocer al paciente, saber qué presión tiene, qué nervio óptico y que no tenga ninguna otra patología asociada. Como yo les mostraba el caso de ese hombre del OCT que tenía un campo visual estropeado, una capa de fibras alterada, un antecedente de glaucoma, 16 combinación, una ampolla de trabeculectomía, pero estaba haciendo una tracción foveal. Entonces, me morfo, si no miro bien al paciente, un diagnóstico. ¿Es útil actualmente el blanco en blanco? Sí, sigue siendo el gold estándar de los estudios funcionales. Y lo necesito para todos mis pacientes con campo visual, con glaucoma. ¿Cuál es el lugar real de la campimetría estándar? Es el rey del momento. O sea, hoy si hay que tener un estudio, campo visual hay que tenerlo, y especialmente si lo van a operar o si van a hacer cualquier maniobra con el paciente. ¿Por qué? Porque primero te determina si la función de esa retina es normal o anormal. Si es anormal te puede decir si es leve, moderado o severa. ¿Y dónde están esos defectos? ¿Y qué podés hacer para mejorarlo? ¿Y qué riesgo tienes sobre la función foveolar?
hagas lo que hagas, ya partís de los operes de catarata, los operes de glaucoma, los operes de refractiva, los operes de retina, de lo que sea. El impacto frente a la nueva tecnología, bueno, vendrán nuevas cosas, como yo les mostraba antes, que tal vez permitan hacer un estudio diferenciado de la celularidad para buscar alguna cosa específica y un daño incipiente. Pero siempre tengo que tener primero un campo visual blanco en blanco. Porque yo puedo pasar a hacer una perimetría específica si mi blanco en blanco es normal. Si ya mi blanco en blanco está tronado, la específica me va a dar recontra tronada, porque si ya donde tiro el estímulo lumínico no hay respuesta, es porque está esa zona de la retina hecha crema, porque no hay nada que responda a un estímulo de luz. Fíjense, efecto aprendizaje. Nada mejora, el glaucoma no mejora. Pero yo sé que este era el primer estudio del paciente. Si yo me quedo con ese estudio, le digo, oh, mirá el escotoma superior que tiene. Obviamente los parámetros me dan alterados. Porque voy a tener un PCD, un MMD alterado. ¿Por qué? Porque el campo visual tiene una alteración. Ahora, la causa de esa alteración es un defecto de aprendizaje. Yo sé que era su primer campo visual, en lo sucesivo se repitió y fue mejorando. O le mejoraste el párpado, o sea, cambiaste alguna condición que te daba el error de confiabilidad no, perdón, la realización. Y esto haciéndolo confiable, porque vos podés tener un estudio confiable de una persona que lo hizo a conciencia que tenga defecto de aprendizaje. Por eso el primer campo visual no se lo considera significativo si aparece una lesión. Si te da normal, bueno, poco probable que después te aparezca una lesión en la semana siguiente. Pero si te dio dudoso, si te da con un defecto, no lo tomes como que esa es una verdadera lesión, sino dale la oportunidad, especialmente si no te cierra en relación al aspecto del nervio óptico. Bueno, fíjense, típicos defectos de parches. Esto, miren los falsos positivos, los negativos, el reality, este campímetro da uno que se llama un factor de confiabilidad, no sé qué equipos lo ponen, no todos lo tienen. O miren la línea, la curva de Rini, ¿dónde está? La sensibilidad de este estudio está en 38. Superman, visión infrarroja, cualquiera. Entonces, obviamente, ¿qué problema tengo? Digo, está fantástico. No, pará. Porque si yo a le hago un ajuste corregido, por ahí te está escondiendo un escotoma. Lo que pasa es que me puso el escotoma en una zona de sensibilidad normal, tal vez. Porque no, está claro, no es un escotoma absoluto, ¿no? Yo tengo un escotoma, ponele de 16 de sensibilidad, me lo llevó a 22. 22, zafa. Y no te preocupa, que en realidad está peor de lo que puede parecer. Entonces, tanto sea porque nos dé demasiado bien o demasiado mal, la confiabilidad puede ser un problema. Clásico, no fallo. La realización el famoso, cuando ven estos escotomas perfectos, duden, permítanse el beneficio de la duda, revisen el posicionamiento. Por eso, los nuevos campímetros que vienen en casco, de realidad virtual, la verdad, lo que corregís mucho es el tema de la postura del paciente. Para hacer un estudio de campo de realidad virtual, yo les voy a mostrar,